Hola, bienvenido a Reconcíliate y hoy te quiero contar un poquito de lo que es la historia de por qué surgió la idea de crear este espacio donde te puedas sentir seguro y donde la intención es que reconcilies tu estado emocional tanto exterior como interior, así como también todas tus relaciones, ya sea laborales, personales, en cuestión de pareja, en cuestión de amigos, familia, papás, hijos, comunidad, incluso vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, para contarte esta historia, pues te quiero contar un poco de mi historia. Bueno, yo nací en el año de 1988, un 29 de agosto, y pues mis papás tenían una historia o tienen una historia bastante compleja, ¿no? Porque mi mamá, pues muy chavita, estaba enamorada de alguien que sus papás en esa época, recordemos que todo era como súper satanizado, como que todo lo que no era igual a lo demás se consideraba raro, se consideraba del diablo, todo era como muy regulado por tanto la política como la, la religión. Vengo de una familia testigo de Jehová. Desde que nací me enseñaron esa religión y toda mi familia sigue esa religión. Entonces, pues eran unas estructuras religiosas bastante rígidas y pues por lo tanto no le permitían tener una relación, un novio que no fuera de la misma religión, por lo que la separan de esta persona, de este novio, y la casan con mi papá. Por lo tanto, mi ambiente familiar pues no fue del todo cordial, ¿no? Ellos no se casaron queriéndose, por lo tanto se fue complicando la situación. Mi padre es una persona pues con un pensamiento bastante limitado y mi mamá pues se tuvo que amoldar a ese pensamiento y acoplarse durante muchos años. Yo recuerdo que era una vida familiar bastante limitada, tanto económicamente como emocionalmente. Mi mamá todo el tiempo estaba deprimida. Mi papá pues no era una persona con la que se pudiera conversar, que no ayudaba en casa, ni siquiera económicamente. Con el paso del tiempo entendí que eran las herramientas que tenían en ese momento y que no podían dar más de lo que a ellos mismos no se les había enseñado y no se les había dado. Entonces, sí crecí como con esas sin número de limitantes tanto económicos como emocionales y herramientas bastante limitadas también para el desarrollo, manejo y gestión de las emociones y por lo tanto de todo en la vida en general. Eh, entonces yo crezco, mis papás se divorcian cuando yo tenía 11 años. Desde muy niño fui muy responsable de todas mis cosas. En la escuela, yo me iba sola a la escuela, yo me hacía de desayunar, atendía a mis hermanas, en la comida, en los quehaceres de la casa, incluso económicamente.
Empecé a trabajar desde muy, muy pequeña. Entendía cuáles eran las limitantes económicas de mis padres y pues por lo mismo también me basaba como en tratar de cuidar lo poco que había, ¿no? Entonces, para mí y pues para mis hermanas, porque soy la mayor de otras dos hermanas, mujeres, en un ambiente donde también hubo violencia, donde hubo engaños, infidelidades. Mis papás se divorcian cuando yo tenía 11 años y me hacen partícipe del pleito, ¿no? Porque estuve intermediando eh, entre ellos durante todo ese proceso de separación, divorcio legal, etcétera, etcétera. Fue ahí justo donde me di, bueno, en ese momento no, hasta que fui a un taller más adelante, hace unos 4 años, donde me doy cuenta que mi propósito de vida tiene que ver con la conciliación, ya que fue el momento más duro y más difícil de mi vida, fue cuando me pude dar cuenta en ese taller que ese era mi propósito. Porque mi función en toda mi familia siempre ha sido conciliar. No lo había hecho consciente hasta, hasta hace poco tiempo, ¿no? Bueno, entonces mis papás siguen cada quien su camino. Es un proceso donde ya entro a la adolescencia. Se me complica bastante el ir tomando decisiones, pero las tuve que tomar sola. Empecé a trabajar, me pagué yo sola mis estudios superiores. Por ahí tuvimos alguna ayuda de la demás familia, como tíos, abuela, para los estudios. Sin embargo, pues por completo prácticamente lo absorbí yo a partir de mi trabajo. Eso me hizo vivir, más bien no vivir experiencias que mucha vida tuve que elegir no tomarlas. Unas buenas decisiones y otras no tanto, porque sí me privé de muchas cosas que quería vivir en ese momento y que me correspondía vivir, pero que yo solita dije, no puedo porque tengo responsabilidades como el trabajo. Pues yo no era mucho de poder salirme a fiestas, a conciertos, aunque sí lo hacía, la verdad sí, pero sí siempre puse primero el trabajo, la escuela. Nunca faltaban mis clases, tenía buenas calificaciones, no faltaba trabajar. Pues siempre fue como que la responsabilidad una marca personal muy peculiar en mí. Entonces, derivado de esto, también me caso muy chica. Y creo que no tomando una decisión conscientemente con la persona con la que decidí casarme. Así como tener hijos muy, muy joven también. Yo tenía 20 años cuando tuve a mi primer hija. Inmediatamente, bueno, prácticamente solo pasaron 10 meses cuando me vuelvo a embarazar de mi segundo hijo. Y a los 3 años, pues tuve a mi tercer bebé. Entonces, creo que ahí fue donde empecé a ser consciente de que yo no tenía por qué cargar con tantas responsabilidades desde muy pequeña. Pero es algo que no había notado, que no había hecho tan consciente hasta ese momento en que ya tenía hijos, en que ya tenía un esposo. Y entonces creo que fue donde empecé a reclamar,
¿no? Porque de hecho yo nunca había reclamado a mis padres nada, ¿no? Bueno, a mi papá cuando se fue y cuando pasó el proceso de divorcio, pero a mi mamá no. A mi mamá realmente yo la consideraba como la persona que nos había sacado adelante y que sin ella pues no hubiéramos salido adelante, ¿no? Pero creo que en esa edad me di cuenta que todo lo que les había faltado darme a mis padres para que yo pudiera pues ser una niña mucho más normal, entre comillas, ¿no? Porque pues también, ¿qué es la normalidad? ¿No? En ese momento así lo pensaba, como de, híjole, es que no me dieron todo lo que yo estoy dispuesta a ofrecerles a mis hijos en este momento. Y entonces eso me hizo muy infeliz. Y creo que en ese tiempo, tendría unos 25 años, empecé a reclamar mucho a mi madre por todo el tiempo que no fui feliz, según yo hasta ese momento. Y la verdad es que sí, mi matrimonio al principio fue mm, muy cordial, muy trabajo en equipo. Sin embargo, con el paso de los años, con el peso de las responsabilidades, eh, con el convivir y el darnos cuenta de quiénes éramos realmente como personas y de qué estábamos hechas, nos fuimos dando cuenta que no éramos exactamente compatibles como nosotros lo pensábamos, ¿no? Eso me cae muchísimo de peso en ese momento porque pues yo sí pensaba que mi matrimonio iba a ser para toda la vida, cosa que no iba a ser así. Y me estaba dando cuenta de eso. Y también fue la falta de vivencias en la juventud que a los dos nos afectó bastante porque pues a esa edad y con tantas responsabilidades ya no nos dábamos cuenta que, que no habíamos vivido tantas cosas como otras personas sí las habían vivido. Y teníamos ganas de hacer muchas cosas que ya no podíamos hacer con la responsabilidad de 3 hijos, aunque siempre nos dio muchísimo gusto ser padres. Creo que no estábamos 100% preparados para emocionalmente para esa responsabilidad tan grande, ¿no? Entonces se empieza a complicar mucho nuestra relación, nuestra convivencia. Había mucha falta de amor propio de cada una de las partes. ¿Y por qué menciono esto? Porque pues sí es algo muy importante para que una relación pueda sobrevivir. Porque como, como pareja siempre estamos esperando a que la otra persona nos dé, nos complemente, nos haga sentir, nos dé amor y nos sostenga y también económicamente y también sea un buen papá y también sea un buen compañero y sea un buen amigo y sea un buen amante en ambas partes y le dejamos mucha responsabilidad a la otra persona de nosotros mismos y viceversa. O sea, el otro también siempre está esperando en este tipo de relaciones algo mucho más que no es su responsabilidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque es parte de lo que queremos lograr eh, con este apoyo, con esta aplicación que finalmente lo que busca es también ser
un colchón emocional para todas las personas que estén interesadas en, en de alguna manera sentirse mejor consigo mismas, lograr objetivos a corto y largo plazo, mejorar sus relaciones tanto de pareja como de amistad, como familiares, en todo lo que involucra. Este, entonces, creo que todo ese tipo de cuestiones son bastante importantes hacerlas notar, porque al final cada uno requerimos hacer un trabajo personal, estemos solos, estemos solteros o estemos en pareja. Porque aparte, una cosa es estar solo, en soledad, otra cosa diferente es la soltería como tal, como un estado. Y otra cosa también muy diferente es la, el decidir estar en celibato, que son cosas que a lo largo de estos capítulos quisiera irles platicando en qué consiste cada uno y por qué a mí me ha funcionado estar al mismo tiempo en estas etapas, como estar en separado en cada una de las etapas también. Entonces, al final, el mensaje que quiero transmitirles con esto es que es muy importante estar completo uno mismo y de ahí poder ponerse en una posición, en un estado de pareja, porque en mi experiencia yo no, ni él ni yo estábamos listos en el sentido de que no teníamos como esta capacidad emocional y evolutiva de decir estoy listo y preparado para estar en una relación sin pedir nada del otro, que yo me puedo y soy completamente responsable de darme. Porque al final el estar pidiendo al otro que te dé algo que tú te tendrías que dar y que es tu responsabilidad, es agotador para ambas partes y es un ciclo que no termina. Es un ciclo nocivo que no termina. Entonces, sí creo que es importante mencionar que para llegar a una relación sana y exitosa se requiere una completud personal bastante comprobada. Y a veces eso solo lo da la soledad, la soltería y el celibato en su conjunto. Entonces, la mayoría de las veces y la mayoría de las personas no hacemos esto. O sea, simplemente nos vamos involucrando con personas de nuestra misma capacidad emocional, con nuestros mismos vacíos, con nuestros mismos traumas o traumas similares o traumas que se acoplan a nuestras propias vivencias, y entonces por obvias razones pues son relaciones que no perduran, que no que son tóxicas y que no sobreviven al tiempo. Entonces, después de todo esto que pasó con el papá de mis hijos, creo que empezó este despertar de conciencia, de darme cuenta, sobre todo, que yo necesitaba
empezar a voltear a ver mis emociones, empezar a voltear a ver mi pasado, empezar a hacer cosas con todo lo que me había pasado, pero no para reprocharlo, no para quedarme ahí sufriendo eh, por lo que tuve o no tuve como niña, sino para crear, para sanar, para transformarlo. Es así que yo eh, primero en mi primera etapa de duelo, de, en la que pasé mi divorcio, pues fue la depresión. O sea, sí fueron momentos de muchísima angustia, de muy baja autoestima, de no querer vivir, de no querer comer, de no querer atender a mis hijos, de incertidumbre, de saber qué iba a pasar con ellos también si sus papás no estaban juntos. Y pues aquí me gustaría que si te identificas, pues me fueras escribiendo y me fueras buscando a través de los enlaces que tenemos disponibles para ti, porque esa es la finalidad de la creación de este tipo de contenido, el que tú puedas tener un lugar seguro, lejos de todo lo que te han dicho que se debe o no se debe de hacer. Este es un canal también creado para todas las mujeres, y no solo para ellas. Yo sé que hay muchos hombres también que aparte de todo no tienen permitido sufrir o llorar o hacerse vulnerables a este tipo de dolencias, y que también las sufren y que también les duele este tipo de eventos que son las relaciones de pareja cuando no funcionan. Y no nada más eso, pueden ser una mala relación con papá, una mala relación con mamá, una mala relación con tus hijos, gente muy cercana a ti con la que no tengas una buena relación y no puedas lograr esta conexión emocional, energética, pues siempre duele mucho. Y para eso es este espacio. Y quiero que te sientas cómodo aquí, ¿no? De que al final la única intención es que tú te sientas apapachado, amado, escuchado, validado, que podamos validar todas tus emociones y que le podamos encontrar una... y te podemos ayudar a sanar, sobre todo, porque al final todo lo que se sana se puede transformar. Y eso está en decisión de cada quien. De hecho, eso fue justamente lo que a mí el darme cuenta de eso fue lo que a mí me ayudó a transformar eso en algo, no en lo peor que me ha pasado en la vida, porque probablemente sí lo ha sido, pero no me he quedado ahí, no me detuve. Una amiga me regaló un libro, se llama ¿Por qué los hombres aman a las mujeres cabronas? Y si lo han leído o han tenido la oportunidad de leer algún comentario sobre ese libro, es un libro que lejos y más allá de que sea un libro que empodere falsamente a las mujeres y sobre la liberación femenina y quiera hablar más allá de cosas que pudieran malinterpretarse, creo que es un libro que nos ayuda como mujeres a voltearnos a ver a nosotras mismas, a dejar de, no digo que los hombres no lo hagan,
pero la tendencia es más en las mujeres por la genética, por las hormonas, porque así estamos educadas en la sociedad, eh, a que tienes que dejar todo lo que te, te forma o te compone como ser único, como ser humano, dejarlo a un lado, dejar de ser tú y dejar tus prioridades y a ti misma por atender a tu familia, atender a tus hijos, atender a tu esposo, tus gustos, tus hobbies, tu creatividad, todo lo tienes que dejar con tal de que estés al lado de tu familia y atendiéndolos como se merecen. Cosa que con este libro me doy cuenta o me empiezo a voltear a ver a mí y todas esas partes que yo había dejado por querer ser aceptada, por querer ser valorada, por querer ser validada, que eso también pues se componía de todo mi pasado, ¿no? De que hubo también una historia familiar complicada, un papá ausente, tanto física como emocionalmente, una mamá que pues estuvo mucho tiempo deprimida. Entonces, pues obviamente todos esos vacíos pues empezaron a salir en mi matrimonio, ¿no? Entonces, pues creo que ahí me empecé a dar cuenta de que primero me tenía que amar a mí misma antes de poder amar a cualquier otra persona en el mundo sanamente, llámese hijos o llámese pareja. Entonces, después de esto, empiezo un camino de transformación, un despertar de conciencia. Yo soy una de las graduadas de coaching. Hay mucha gente, hay muchos tabús, hay muchas falsas ideas acerca de este sistema que, aparte de todo, sí es terapéutico y sí se trabaja con las emociones y psicológicamente y que aparte está aprobado y testado y regulado por una institución de la SEP. Este, Al final, pues sí hay muchos tabús, sí hay muchas cosas que la gente dice, pero más allá de que funcione o no, yo no puedo hablar por las personas a las que no se sintieron complacidas. Yo solo puedo hablar por lo que yo viví y para mí fue necesario. O sea, yo necesitaba vivir eso para, para empezar a hablar de mis emociones, para empezar a verlas, para siquiera observarlas. O sea, yo no tenía ni siquiera conciencia ni noción, ni sabía ponerle nombre a una emoción. Si era enojo, si eran celos, si era depresión, si era ansiedad. Yo no sabía nada de eso. Y lo empecé a notar cuando empecé en ese proceso de coaching. Yo a mi papá simplemente lo odiaba y no quería saber nada de él y cada que me intentaba buscar lo mandaba a la goma y entonces obviamente todo eso fue generando mucho más distanciamiento entre nosotros. Entonces creo que el poder voltear a ver esas emociones me ayudó muchísimo el sanar cosas que sí habría sanado en terapia, obviamente, pero me había costado tal vez 1 o 2 años. En este entrenamiento, pues yo en 3 meses lo pude resolver, ¿no? Y aparte me di cuenta de lo que era capaz,
porque trabajamos sobre objetivos y me fui dando cuenta de lo que era capaz, fui retomando sueños que había dejado por, por miedo, porque alguien me dijo que no era suficiente, y lo fui retomando y lo fui jalando y fui sanando también a esa niña que estuvo tan descuidada, que tuvo que ser tan responsable tan rápido. Y entonces, pues qué decir, yo sí estoy muy satisfecha con el trabajo y la ayuda que me brindó el coaching y con lo que hice ahí. Posteriormente a eso empecé a tomar muchos talleres de muchas cosas, de propósito de vida, de sanación femenina, de chakras, de numerología, etcétera, etcétera. Siempre todo fue con la intención de buscar un poco de paz, un poco de entendimiento a lo que fui descubriendo, a todas esas cajas coladeras que se fueron abriendo conforme yo me iba dando cuenta que yo era dueña y podía hacer lo que quisiera con mi propia vida. Y que todo lo que me habían dicho era solo eso, no era una realidad, que yo podía crear mi propia realidad. Y que hoy me estaba dando cuenta de quién realmente era, de qué era lo que quería ser ahora, de quién quiero ser a partir de cada día que despierto y de que yo también me puedo generar mi propia paz y por lo tanto todo lo que está a mi alrededor. Mi trabajo, el dinero, la abundancia, el negocio, mis relaciones familiares, mis relaciones con mis hijos, mi relación con mi ex marido. Este, también gracias a eso descubrí que me encantaba la música, que me encantaba cantar. Creo que siempre lo supe y siempre en la niñez hubo música presente, sin embargo, como que lo fui ocultando, lo fui callando durante que crecí, pues por miedo, por la necesidad de sobrevivir, de comer, de salir adelante, de que tenía que estudiar, de que me decían que era lo que tenía y no tenía que hacer. Pero pues retomé cantar, es algo que siempre me ha gustado desde que era una niña de 3 años. Yo imitaba en ese tiempo a Gloria Trevi y con las medias rotas y hacía mis propios shows. Hay fotos de esa Zaira que Ale, que estuvo, que disfrutaba la música y disfrutaba cantar. Entonces, gracias a eso lo volví a retomar. Eh, y bueno, también estuve tomando muchas malas decisiones con respecto a mis relaciones de pareja. Yo tenía aún en esa etapa una necesidad enorme de que un hombre me eligiera y me viera como una mujer suficiente. Entonces estuve buscando la aprobación de muchos hombres y pues obviamente eso nunca llegó. Hasta que me doy cuenta que necesito ir a terapia psicológica. Y es así como hace un año y medio, no, perdón, hace medio año, poco más, como 8 meses, ya llevo de terapia psicológica en un avance bastante abismal y es algo que me ha ayudado a silenciar tantas voces que luego me quieren sabotear. Entonces, justo ahí es donde tomo la decisión de
emprender este canal, este programa, este espacio para que todas esas personas que no creen en la terapia psicológica, no para que el día de mañana ya vayas con un terapeuta, no, aquí en la plataforma pues tenemos ayuda de todo tipo, o sea, esa es la intención, no solo que tú puedas tener la herramienta de la terapia clínica, sino que también te apoyes de toda la terapia alternativa que existe. Que a través de este canal puedas elegir y determinar qué es lo que más te conviene a ti en este momento, porque yo sí te puedo decir que no siempre es la mejor decisión asistir al psicólogo, porque a veces no estás preparado para eso, para recibir lo que la psicología tiene que decirte. Entonces, creo que hay muchas alternativas por donde puedes empezar hasta que te sientas listo. Y de hecho, hay muchas personas que nunca van a terapia, nunca han ido a terapia. Yo sí lo recomiendo, sin embargo, respeto que no lo elijas y que tal vez pasen muchos años y que tal vez nunca vayas. Sin embargo, sí quiero abrir un espacio donde te sientas cómodo, donde te sientas seguro, donde te sientas escuchado y donde no solo haya terapia psicológica. Queremos abrir el espacio para que haya muchas otras cosas, para que te puedas entender, para que puedas buscar esa paz, esa tranquilidad dentro de ti, para que sanes a tu manera. Esa es la intención de reconcíliate y por eso el nombre, porque no queremos ser cuadrados, queremos abrir y expandir las oportunidades para cualquier tipo de persona. Desde energía cuántica o tal vez numerología o chakras o no sé, hay muchas cosas que vamos a tener disponibles para que ustedes puedan involucrarse y tengan estas ganas de estar mucho más en paz contigo misma. Hay sesiones uno a uno, yo doy las sesiones uno a uno, donde te puedes sentir en una zona segura si es que te sientes, necesitas que te escuchen en algún momento. Yo soy coach certificada en transformacional. Entonces, por eso sé que la SEP lo avala y que está regulado. Porque tuve que hacer un examen y pasar la, pues la certificación. Entonces, de ahí podemos partir a muchas cosas. Por ejemplo, también constelaciones familiares, retiros, etc. Todo no lo hago yo, obviamente, pero te puedo conseguir a la persona más ideal para ti, cercana y que esté alineado a lo que tú prefieres para tu propia tranquilidad, para que creas algo en lo que no vas a creer, no te va a hacer efecto. Entonces, algo en lo que sí creas, pues va a ser lo mejor y lo más funcional para ti. Entonces, esa es la intención de Reconcíliate. Vamos a seguir subiendo contenido, podcast que te puedan ayudar y siempre pues la intención es que puedas seguir en contacto, conectado con nosotros y que puedas ir encontrando tu camino
pues para sentirte de una mejor manera, porque creo que a lo largo de toda esta, que es mi camino de vida, entendí que, que cada quien tiene su propio proceso y que es muy respetable y que te tiene no te tiene, pero es algo que puedes disfrutar. Y si dentro de ti hay algo que no lo disfruta, entonces no te va a funcionar. La intención es que lo que creas y lo que hagas sea para tu propio bienestar, para que cada día seas tu mejor versión, para que alcances los objetivos que quieras alcanzar y que sea lo más disfrutable posible. Porque si de por sí la vida ya es jodidamente caótica, sí hay muchas cosas en la vida por las que merece la pena siempre seguir evolucionando. Entonces, esa es la intención, que sea algo accesible también para ti y que esté fácil de conseguir y que esté a la mano y que se adapte también a tus tiempos, a tu estilo de vida, etcétera. Entonces, pues seguimos aquí y ojalá te puedas inscribir a alguno de nuestros programas eh, o alguno de nuestros talleres o te haya gustado algo de todo el contenido que vamos a tener en la aplicación o en la página. Chao.